Bienvenidos, qué placer saludarlos, ¿cómo están? Arrancamos el último Fix Fútbol antes de que dé comienzo la apertura, que va a ser hoy. Esta tardecita noche se pone en marcha el torneo local, el torneo de apertura, y a partir de ahí iremos descubriendo qué nos depara esta competición, donde hay equipos que ya están en competencia, caso Juventud, hay otros que se preparan para tenerla próximamente, caso Liverpool. Más adelante vendrán los grandes, ya también a principios de marzo los que van a jugar por Sudamericana. Vienen los del ascenso, están los que están peleando por la permanencia. Hay muchos frentes abiertos para una competición que promete ir develando para qué están las distintas instituciones. Cosa que habitualmente es predecible. Uno puede saber o puede pensar quiénes van a pelear por el campeonato, quiénes pueden estar peleando por la permanencia. Siempre hay algún factor sorpresa. Pero cuando se generan tantas incorporaciones y en algunos casos tan buenas, algunos casos llamativas, cuando el campeonato está empezando pero todavía siguen llegando jugadores y cuando reglamentariamente pueden llegar jugadores aún comenzado el torneo, bueno, todo eso le da sal y pimienta a esta competición. Fíjense ustedes que, por ejemplo, dos piezas muy importantes en los grandes no van a ser titulares este fin de semana. Uno de ellos quizás no llegue al clásico. Y el otro lado, bueno, una pieza importante, incisiva, definitoria, no va a estar de arranque y veremos si puede tener minutos este fin de semana y qué tal resulta esa molestia que lo tiene un poco aquejado. Estamos abriendo nuestro programa junto con Seba Giovanelli y Ale Lembo para hablar de fútbol hasta la hora 14. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy bien, expectantes por el arranque del campeonato. Una vez más, la pelota a la cancha, el fútbol y bueno, y nosotros acompañando desde nuestro lugar con muchísimo gusto para llevarles a cada uno de ustedes las alternativas principales del campeonato, los partidos, los goles, los shows, los compactos, en fin. Vamos a tener un año divino de trabajo nosotros y un año divino de fútbol ustedes, ojalá del otro lado. ¿Qué hace, Sale? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Contento que ya empieza el fútbol. 2 lindos partidos hoy. Esperemos poder disfrutarlos, ¿no? Bueno, y en esa línea, comencemos por lo que estábamos marcando un poco respecto a esto de los grandes. Nahuel Herrera es el jugador que se va a perder una buena cantidad de partidos en Peñarol. Está desgarrado, tiene una lesión muscular. Ese fue el motivo por el que salió el otro día en el entretiempo en el Clásico. Claramente no estaba recuperado y este concepto lo marcaba Seba en el correo de la semana. Jugó porque era el Clásico y de lo contrario no lo habría arriesgado Peñarol. Y bueno, pasa a ser una ausencia importante para Peñarol, que además se movió rápido ayer y concretó un pase que en este periodo no estaba en los planes. Porque la verdad, Mauricio Lemos, ¿cuántos años hace que viene sonando para Peñarol? Mucho, incluso cuando estaba en actividad. Bueno, ahora está en actividad también. Bueno, está bien, pero te quiero decir, Cuando no juega desde agosto y en los 2 años ha jugado muy poco. Cuando jugaba mucho, Peñarol lo iba a buscar permanentemente. Pero claro, la realidad del mercado uruguayo indica que cuando un jugador está jugando permanentemente en el exterior, difícilmente pueda venir. ¿Cuándo puede venir? Cuando le pasan estas cosas. Igual no lo esperaba, ¿no? No. No lo esperaba nadie. Es más, él tenía todo encaminado, o estaba todo encaminado para volver a Defensor. A mí me parece un zaguero que a mí me gusta mucho. Mauricio Lemos creo que fue un zaguero que en su momento marcó determinadas buenas campañas en su carrera. Tuvo una oferta de China ahora. No la aceptó porque tenía otros planes. Otros planes eran, obviamente, acercarse a Uruguay. Había hablado con Defensor Sporting, parecía que podía venir a Defensor. Yo voy a ser honesto, a mí nunca me lo dieron cerca de Defensor, nunca. Sí me dijeron que hubo alguna conversación. Y en el medio, bueno, aparece Peñarol y las camisetas de los grandes, de Peñarol Nacional, sacuden. O sea, el que diga que no miente. Sí. Y el que no lo entienda, y está medio por fuera del hábitat del fútbol uruguayo, ¿no? Porque la verdad, salvo excepciones puntuales, yendo a Defensor, uno puede pensar en Nico Olivera, que Nacional lo fue a buscar 10 veces y las 10 veces le dijo que no, y le dijo yo juego solo en Defensor en Uruguay. Dame otro. No, de ese nivel no. O sea, en esa línea que decía solo juego en Defensor no hay. No hay. Digo, ni en Defensor, ni en Danubio, ni en Wander, ni en River, en ningún lado. Porque la camiseta de los grandes seduce y es normal. Está bien, si el 90% de los uruguayos somos de los grandes. Es que los jugadores, no, el 90% de los jugadores van a ser de cualquier cuadro. Vamos. El otro que, pero justo ahora viene a nuestro medio y no va al club de origen. El otro que muchas veces le dijo que no a los grandes es el Pelado Cáceres. Pero no por... Pero lo mismo.
Le dijo que... Pero dado su llegada a Juventud ahora queda Sí. claro que si lo hubiesen seducido correctamente, llegaba un grande. Pero aparte, las veces que lo fueron a buscar al pelado estaba en actividad, jugando mucho. Era difícil traerlo. Alguna vez lo fueron a buscar después que había tenido algún accidente. ¿Se acuerdan que se recuperó en Uruguay él? Sí. Después de algún accidente. Mm. Ahí lo llamaron, que bueno, de repente... Pero él seguía en Europa porque seguía jugando bien, seguía teniendo buen resto físico. O sea, un tipo con una recuperación brutal. Me parece que... Nada. Y además no viene a Defensor, ¿no? O sea, No, claro, por eso mismo. ¿Y cómo va a matizar Peñarol el tema de los zagueros, Ale? Pensando en el caso de... no solo los zagueros, sino la defensa, ¿no? Laxal viene con una inactividad grande, aunque ya jugó un rato en el Clásico. Leemos un poco lo mismo. O sea, entiendo lo que plantea SEO y somos conscientes que ese es nuestro modelo de negocio. Muchas veces poder traer jugadores de cierto recorrido internacional porque ya no están con la continuidad de jugar seguido y vienen acá como a recuperarse, digamos. Pero el tema es que los equipos lo necesitan ya. En este caso Peñarol prácticamente que lo precisa ya, ¿no? Sí, lo primero que pierde la figura de la defensa para mí, ¿no? Herrera. Totalmente. Es una gran baja. Para mí era Herrera y Ferreira o Gularte. Ahora van a terminar siendo Gularte y Ferreira, por lo que parece. Y lo de la incorporación, bueno, creo que es un manotazo un poco de ahogado por la situación de Herrera, ¿no? Sí. Si no, Peñarol tenía cubierto ese puesto o no pensaba en los papeles reforzar. porque además hace un contrato de 1 año sin cláusula de salida. Porque Peñarol razona esto. No lo dice, pero lo razona. Herrera desgarrado mínimo 20 días. En junio se va. Entonces le hace a Lemos 1 año. Para no tener que salir en junio a buscar tu zaguero. Sí, si le va bien, ¿no? Si le va bien a todo. A Herrera mientras esté, a Gularte, a Ferreira y al propio Lemos. Y a Madruga. Pero Lemos es 1 año y se va. Bueno, se ve. Capaz que renueva. Dentro del año, si anduvo bien, capaz que Sí, hay que ver cómo llega, cómo y capaz juega. que quiere quedarse en Uruguay, o sea, Sí, no, sí, Él viene libre. viene libre, tiene 30 años, puede volver a salir, eso seguro. Sí, seguro. Si Y tiene lo otro que buena voy a temporada, decir, y lo otro que voy a decir es que no voy a decir que cayó mal en el plantel de Peñarol, porque sería demasiado exagerado, pero algún jugador de Peñarol lo hizo ruido en la llegada de Lemos. ¿A algún jugador de Peñarol le hizo ruido la llegada de Lemos a Peñarol? Porque entendió que estaba resuelta la zona. O sea, que a pesar de la lesión de Herrera, estaba Gularte, estaba Madruga y estaba Ferreira. Y aparte que Herrera no tiene una rotura de ligamento, tiene un desgarro. Sí, tenés a Matías González que juega los dos Y puestos. Matías González. Un ruidito hizo en el plantel. Pero es un jugador diferente, ¿no? Con más Sí. experiencia, con una trayectoria internacional, Sí. que es real, que los últimos tiempos no lo tenemos, por lo menos yo en lo personal lo tengo muy visto, pero fue un jugador que rindió en muchos equipos. Estuvo en selección. Estuvo en selección, en Las Palmas hizo una buena temporada. Es un jugador importante, ¿no? Veremos cómo está. Hay un gol de tiro libre, creo que es en Las Palmas que lo hace, que fue muy famoso en su momento, ¿no? Un tiro de media distancia, un balazo bárbaro. Por supuesto que la ventana o la vidriera de jugar en un grande es importante. La competencia también. Ahora, ¿cuánto le lleva a un jugador de esas características? 30 años. Estamos hablando de 6 meses prácticamente de inactividad. ¿Cuánto le lleva a poder ponerse fino como para estar en ritmo de juego? No, ni idea la condición que tiene, porque una cosa es que no competir oficialmente durante 6 meses, pero estar entrenando con el equipo y estar... Pelado Cáceres entrenó una vez y fue al banco en Copa Libertadores. Por eso. No entró porque no lo precisaban. Y con un poco de experiencia que tiene, la puede ir llevando hasta ponerse a punto dentro de la cancha también, ¿no? Bueno, ese es otro detalle, ¿no? El famoso no juega porque le falta fútbol, pero si no hace fútbol, imposible de... Claro. Si no juega, le va a seguir faltando fútbol, no va a jugar nunca. Es real. Qué línea fina es real. esa para manejarlo, ¿no? Sí, cuando son chicos jóvenes, generalmente se usa las terceras divisiones, ¿no? O los partidos Claro. de los lunes, que post partido, que siempre se hace un partido amistoso, que como para darle fútbol a los chicos que no. Y cuando es grande, y a veces lo terminas agarrando adentro de la cancha, ¿no? Confiando el entrenador, te da la confianza, jugás, y bueno, si bien te cuestan los primeros partidos en alguna situación, los últimos 20, y lo vas piloteando y bueno, el fútbol se agarra jugando fútbol. Sí, tal cual. Bueno, ¿qué
¿Qué partido les resulta muy atractivo de la fecha que se nos viene? Esta primera fecha de la apertura. En un rato vamos a poner en pantalla la programación para ir viendo detalles de una jornada que arranca hoy con 2 partidos y que va a tener epicentro sábado y domingo en los partidos que van 20-30 con la presencia de los grandes. A mí Wander Defensor es un partidazo y Hoy. Cerro Danubio también. Sí, totalmente, de acuerdo. Y creo que Peñarol Torque también. Sí. Pero de los Claro, fuera de los grandes. Me parece que Cerro Danubio creo- es un partido que pelea sí. cosas. Ya pelea cosas importantes. Sí. Ya abajo. Sí, Y Wander lo mismo, con Defensor. sí, totalmente. Bueno, ahí está la programación de la fecha 1 del torneo de apertura de este campeonato uruguayo que se llama Juan Carlos de Lima. El torneo de apertura lleva el nombre de Rafael Peña. Albion Liverpool a las 19 hoy en el Francini. Lindo partido también, ¿eh? Y lindo horario, lindo partido. Lindo partido. Precioso. Y después 21-30, Wanderers y Defensor Sporting. También es otro lindo encuentro. En la jornada sabatina tenemos a Progreso recibiendo Central Español. Este perfectamente puede ser un partido por puntos claves en la permanencia, a pesar de que es el arranque recién, pero es interesante. Peñarol y un rival al que siempre le he ido bien cuando lo va a visitar. Montevideo City Torque, 20-30 en el campeón del siglo. Uno imagina que seguramente con una buena cantidad de hinchas carboneros presentes para ver al equipo en el estreno. El domingo vamos a tener el matutino en Las Piedras, 9:45 Juventud ante Cerro Largo. 2 equipos del interior que están frente a frente. Luego por la tarde a las 17 en el Roberto, Racing va a recibir al ascendido Deportivo Maldonado. 20:30 en Florida, en el Campeones Olímpicos de esa ciudad, Boston River ante Nacional. Y el lunes se cierra la etapa jugando a las 20 en el Trócoli, Cerro y Danubio. Es una linda fecha. ¿Es una fecha en la que los grandes pueden perder puntos? Porque, a ver, siempre pueden perder puntos, porque Sí. es un partido de fútbol, y pasan cosas. Ahora, hay rivales que se preparan de una forma que vos en lo previo decís, bueno, hoy el grande no es tan favorito, que debería serlo en todos. Pero ponele, algún rival, capaz que yo qué sé, lo ves armado, quinta, sexta fecha, y digo, Defensor está bien, por ejemplo, ¿no? Danubio está bien, no sé si en Jardines o en el Francini lo grande. En esta, ¿alguno de los dos puede, ustedes creen que corre riesgos? Yo creo que sí, pueden correr los dos. Los dos. Torque, porque bueno, colectivamente creo que tuvo un final de año, clausura diría yo, muy interesante y bueno, mantiene más o menos la estructura, mantiene el mismo entrenador, mantiene más o menos el mismo equipo y se reforzó. Vamos a ver si los refuerzos le caen bien. Puede ser un gran partido. Y Florida es una salida, de los grandes siempre le cuesta salir. Boston hizo un gran año pasado. Este año todavía tenemos que ver qué propone, ¿no? Claro. Si se asemeja al Boston que fue el año pasado. Supongo que con alguna característica diferente, porque su entrenador siente el fútbol diferente. Pero también puede ser un gran partido nacional. Sí, yo veo similitudes en los partidos de los grandes respecto a de dónde vienen y hacia dónde van. Tienen que hacer como una suerte de cambio de chip, de asumir el rol del protagonismo, pero además también mejorar la propuesta futbolística. El otro día fue un clásico, hay una estructura que sabemos que no se va a implementar para este partido, por ejemplo, el fin de semana y de acá en adelante, que son esos 3 volantes de marca, ese juego de tratar de imponer condiciones de arranque como para marcar la cancha. Claramente hay que asumir un rol de protagonismo, los dos, Peñarol mañana, Nacional el domingo, y claramente deben mejorar la propuesta futbolística, porque el hincha que festeja o el que se lamenta el domingo, después ya el lunes o el martes te empieza a comentar el famoso y me preocupa que no jugamos mucho o no jugamos a nada, como dicen los hinchas muchas veces, ¿no? Que no es real, porque obviamente hay cosas interesantes de lo futbolístico para marcar, pero la propuesta futbolística de los dos hasta acá, yo creo que en cierta manera está un poco en el debe, que tiene 2 características diferentes. Por un lado, en Peñarol pasa por la manija de Leo Fernández y por los circuitos que pueda elaborar de mitad de cancha hacia adelante. Ya sabemos cuál es la línea de juego y la conducción de Aguirre y cómo viene encaminado eso. Y por el lado nacional pasa también por desmitificar que Jadson Viera juega a lo mismo que jugaba Peirano y que jugaba Lazarte. Porque hoy por hoy para el hincha nacional puede ser una realidad, pero no deja de ser un mito. Es decir, el hincha nacional está esperando ver en cancha al Nacional de Jadson Viera constante y sonante, el que el técnico trabajó y preparó para que juegue a lo que al técnico le gusta, no el que definió la temporada 2025 que fue campeón. Y por ahí
En lo poco que hemos visto al Nacional de Jackson Viera en cancha, no hablo de los chicos que jugaron la Copa de la Liga, de AUF. Estoy hablando de quienes jugaron Serie de Río de la Plata y el Clásico de la Supercopa. No han habido grandes cambios de lo deportivo. Y por ahí, entonces, el tema de lo que en la semana hemos preguntado y le hemos pedido opinión a Ale al respecto. ¿Alcanza con que Nacional simplemente gane? Y que quizás no. Nacional debería mostrar futbolísticamente cosas diferentes. Sí, para mí este partido frente a Boston River en Florida alcanza que gane. Después, una vez que gane el partido, que de hecho sería un partido importante porque es de visitante contra un rival que generalmente apuesta a jugar bien, ya ibas acomodando. Ahora, vení de perder el clásico, por más que fue por penales, perdiste el clásico. Preocuparte por el cómo me parece que no es el momento. Obviamente, cuanto mejor impongas tus condiciones, es decir, cuanto mejor que el rival juegues, más chance tenés de ganar. No descubro nada. Pero, si es 1-0 en la hora, me parece que nadie se va a preocupar demasiado en este partido. Ya después entrado el campeonato, jugando de local, es otra cosa. ¿Me explico? Sí. Siento eso para esta primera fecha. ¿Y vos cómo lo ves, Ale, eso? Yo siento que sí, obviamente tienen que ganar. Primero y fundamental. Pero ya el hincha está un poquito ansioso de ver un funcionamiento distinto. Comparto con Seba, es un partido complicado para mostrar el funcionamiento colectivo diferente. Primero porque se viene con el golpe del clásico y segundo porque la segunda fecha es afuera. La verdad que no sé cómo estará el campeones olímpicos, pero generalmente cambia mucho el césped de las canchas del interior con los de acá de Montevideo, con el Parque Central, con el campeón del siglo. Entonces, bueno, veremos. Pero yo creo que ya el hincha Nacional está con ganas de ver, por lo menos alguna cosita, ¿viste? Alguna señal diferente de lo que viene mostrando el equipo. Entre los jugadores que se le fueron, incluso el cuerpo técnico, y las diferencias lógicas del plantel, sin menospreciar a Boston River, ¿el principal rival de Nacional puede ser el propio Nacional en cuanto a su propuesta futbolística? ¿O el contexto también, la cancha? Y bueno, el contexto sí, la cancha no es conocida. O sea, si bien ya ha jugado Nacional ahí, no es de ir siempre. Y cuando uno analiza al rival, uno se da cuenta que del rival que arrancó jugando el torneo Apertura 2025, del equipo titular de Boston River que arrancó jugando el 2025, faltan Marcos Gómez, Mauricio Vera, Agustín Anelo, Valentín Adamo, el pibe Albarracín, Sí. Juan Manuel Gutiérrez Barcia. y Barcia. Son 7. Que hay que agregarles Gustavo Viera, Felipe Avenatti. Ahí tenés 2 más. Es mucho. O sea, es mucha baja. Vos mirás, sí, Trajo se reforzó bien. Sí, está bien, se habrá reforzado bien, tendremos Es un que equipo verlo. nuevo. Tendremos que verlo, es un equipo nuevo. Yo sé que hizo buenos negocios, Boston vendió bien, divino, está perfecto. O sea, es parte de este juego. Claro. Pero la realidad es que es un equipo nuevo. Entonces yo no sé si Boston, por ejemplo, para mí es claro favorito Nacional el domingo. Claro favorito. Para mí. Aunque sea en Florida y aunque la cancha no la conozca y aunque no esté funcionando bien. Pero Para bueno, mí también. es una opinión muy personal. Para mí también. Comparto que es claro favorito. Después pasan cosas en el partido. Después pasan Después cosas. pasan cosas en el partido. Obvio, el otro día también era favorito Nacional. Y terminó perdiendo, pero. Y que armen un equipo nuevo no quiere decir que no funcione bien. Por supuesto, también. También. Porque también Boston no venía de 4 años con los mismos jugadores. No. Se armó el año pasado, casi de los 7, 5 de esos no estaban en el equipo. Puede ser. Y vinieron al equipo. Y lograron ese juego colectivo interesante que le llevó a ser una buena copa, competitivo, ganar a los equipos grandes, meterse en copa. Pero bueno, ese equipo ya no está. Es otro que tenemos que ver. Primero si se contrató bien, si en realidad los contratos que hicieron, los nuevos jugadores que vinieron al club, el scouting que hizo el club, fue bueno, y si entre ellos, junto al entrenador, logran hacer un buen juego colectivo, ¿no? Sí. La verdad que es bravo, ¿no? Para un equipo en desarrollo tener que afrontar tantas bajas o tanto cambio y poder amalgamar las piezas. Rápido aparte. Pero pasa siempre en los equipos chicos acá. Cada vez más. Pero tanto, Ale. Y pasa así, Seba, pasa. Por ejemplo, yo tengo el ejemplo de Cerro Largo que es increíble. Ha cambiado 20 jugadores. Todos los años. Es una cosa. Y pelea, y siempre pelea.
Pero mirá que perder casi un equipo entero titular, ¡fua! Está bravo. Es y mucho. cambiar el técnico. Es mucho. En contrapartida, creo que también hay algo positivo para Boston River en todo esto, y es tomar a un grande sin que haya levantado vuelo, sin que el eso, equipo esté aceitado, seguro. funcionamiento, viene después de perder una final clásica. Entonces, por ahí puede tener también ese detalle de, como en el boxeo, buscar por dónde golpear, a ver si puede lastimar. No, y tiene algunos jugadores interesantes. Tiene Marcos Mancebo. Bueno, el arquero Antunes es de los mejores del campeonato pasado. Sí. Mancebo, Mateo Rivero, tiene a Amado, tiene a Gastón Ramírez. Tiene buenos jugadores, no estamos diciendo que no. Lo que estamos diciendo es que es un equipo nuevo y a los equipos nuevos les cuesta arrancar. Así Generalmente hay que esperarlo. hay que para el esperarlo. funcionamiento. Entonces, yo entiendo, sí, capaz que es mejor para Boston agarrar ahora a Nacional o a Peñarol, en este caso es a Nacional, porque recién están empezando y tampoco levantaron vuelo y viene de perder el clásico. Entiendo. Ahora, también Boston es un rival nuevo que no levantó vuelo. De hecho, por ejemplo, hace poco jugó una final contra Progreso de la Copa de Verano Sí. con todo lo que tenía y casi no pateó el arco. Entonces, es una denuncia. Capaz que va a Florida el domingo, la rompen todos los jugadores, gana cómodo y diremos, la verdad, nos sorprendió. Y puede pasar porque el fútbol es un juego y depende de muchos factores. Depende de cómo estén los jugadores, cómo duerman, cómo amanezcan, cómo esté la cancha, si llueve o no llueve, quién se acostumbra mejor, qué tipo de zapatos usan. Yo qué sé, hay un montón de condicionantes que generan o que activan sobre un colectivo o hasta incluso individualidades. Sí, sí, es así. Es un lindo desafío para los dos. Esto va a ser el domingo a la tardecita noche en Florida, el partido a 20:30, y vamos a tener emisión a través de Disney Plus con previa desde la hora 19:30. Entre los partidos del domingo, y vamos a ir yendo y viniendo en la opinión y en el repaso y demás, en la mañana vamos a tener a Juventud de las Piedras en acción. Y lo vimos anoche. Y lamentablemente perdió, porque tampoco fue una derrota rotunda, contundente. Un Para partido mí- parejo. ¿no? Sí, para mí Partido parejo. fue. O sea, en cuanto a acciones, en cuanto a jugada de gol, fue mucho más Juventud. No pudo concretar. Se encontró con el hijo de la cantante que estaba en su noche fatal, Romo. Rafael, Rafael, Romo. claro, hijo de Daniela Romo, cantante, actriz de novelas, venezolana. Por algo es arquero de selección, Romo. Atajó todo, Atajó, sí. todo. Y a Juventud le llegan 2 veces, una fue un penal y la otra fue el gol. Y toma un gol raro, porque en realidad toma un gol de cabeza del jugador más alto de la cancha, entrando solo en el área. Es como muchos errores juntos, ¿no? Además ves el highlight y antes del envío, Sebastián Sosa está pura indicación con todos los compañeros. Es como que está dando una charla técnica. Viene el centro, Pimba. cabezazo Metió cruzado. diagonal hacia adelante y pum. Sí, y la verdad duele bastante, ¿no? Porque siempre es importante poder ganar en esos ida y vuelta, los mata-mata famosos, ¿no? Ahora, cuando vos no podés ganar en tu casa, por lo menos no pierdas. Sí. Y trasladar la presión y bueno, tiene que ir a remar de atrás. Sí. Lamentablemente, con algunos imponderables salados, ¿no? Que ya un poco habían puesto arriba de la mesa ustedes y se había hablado en ediciones anteriores de Fix Fútbol. Por ejemplo, la ausencia de Agustín Rodríguez. Claro que está casi a irse. Ayer muy- recibió una oferta de Atlas antes del partido. Sé que está Juventud analizando la hora, pero es muy probable que la acepte. Y Es se muy vaya. difícil así, ¿no? Sí. Y algo pasó con Rossi. Está lesionado. Está lesionado, tengo entendido. Ujú. Que tenía la lesión, por eso no era de la partida tampoco. Bueno. Otra muy buena baja, ¿no? Sí, El año pasado fue fundamental. En clave. Hubo un partido hace muchísimos años, pero vos te vas a acordar, Seba. Hubo un partido de Copa en el que creo que era Defensor que estaba para jugar o Danubio, estaba para jugar en Paraguay y su jugador más importante no jugó porque ¿no era el caso de Cavani? Que se estaba yendo para el Palermo, Italia. ¿Vos sabés que yo estaba ahí? Por eso. Fue en Argentina era el partido. Ah, en Argentina. El partido era Vélez Danubio. Ujú. Vélez Danubio Danubio de Matosas. Jugaba Ricard, recién había llegado. Hamilton Ricard. Recién había llegado Hamilton Ricard, Eudalio Arriaga y había otro, Jeffrey Díaz. El otro colombiano jugó menos, pero era otro. Me tocó ir a cubrir ese partido para la radio en aquel momento, en el Amalfitani. Yo estaba en el hotel de Danubio, estaba el presidente que era del campo, bueno, en fin, había otros dirigentes. Y Cavani estaba jugando con la sub-20 de Uruguay en Paraguay.
De repente viene una persona y le dice algo al oído del campo. En una reunión en la que estábamos participando algunos periodistas, una mesa. Una charla. ¿Qué le habían dicho a Del Campo? Que Cavani no había bajado en Ezeiza como estaba previsto para jugar el partido. Del Campo se puso como loco, entró a llamar por todos lados y bueno, y a Danubio le habían, entre comillas, robado a Cavani. Se lo llevaron para Italia directo. Después Cavani, terminó generando un resarcimiento económico para Danubio, le devolvió el dinero que en aquel momento Danubio no cobró, pero la realidad es que fue así. Se lo llevaron en el avión. Bueno, acá no se lo llevaron. Yo creo que una vez le pasó al Palermo de Italia. Yo creo que una vez le pasó a Defensor también con Taborda. Creo que estaba en Paraguay para jugar un partido de Copa y no jugó Taborda porque se iba a Europa. Ya estaban concentrados y era la figura representativa del ataque. Acá Agustín Rodríguez claramente es la referencia. Goleador con mejor primer semestre que segundo. Pero Juventud también. También. Un poco de la mano del equipo también. Claro, porque no solo fue Agustín Rodríguez, fue Agustín Rodríguez y Larregui, que era el buen tándem que tenían arriba. Que volvió. Y que volvió. Y era Urreta filtrando pase, y era Rossi, y era el triángulo final, Sosa, Gautier, Maison Rodríguez. Sí. Era un todo, era Barrandegui con más. O sea, era un todo en ese Juventud. Se fueron apagando algunas piezas, igual el equipo sostuvo, jugó bárbaro. Pero Agustín Rodríguez siempre fue la referencia de ataque. Sí, los goles que no hizo Larregui en la apertura los hizo Rossi en el clausura. Claro. O sea, fue el cambio. Sí, claro, sí. claro. Ayer Mimbacas entró en el segundo tiempo, a mí me sorprendió un poco porque era un equipo bajo el de Juventud, muy alto el de Católica. Que quiero decir una cosa. Yo sé que perdió y sé que la revancha es en Quito y sé que es complicado. Pero no está cerrada la serie. No es imposible. No. Para mí Juventud, más allá de que el trámite fue relativamente parejo, tuvo la pelota en mejores lugares que el rival. Atacó mucho al rival, le faltó la precisión. Faltó la definición y se encontró con un Romo que estaba en una noche en la que demostró por qué es uno de los arqueros de Venezuela. Claro. ¿Qué porcentaje de los presentes en el estadio ayer se comieron la pastilla con el último cabezazo? Y muchos. Qué cerca pasó esa pelota, ¿eh? Y por ubicación de la Olímpica, todo. Nosotros estábamos de este lado del América y que fue del lado donde salió la pelota y casi... Sí, en alguna cabina que otra se había... Sí, claro. Casi. En alguna cabina que otra se había gritado gol. Sí. Había bastante gente, ¿no? Para mí había 3.000 personas, ¿Cómo se pierde en el estadio, no? Pero en una cancha, un Viera o otra cancha hubiese sido divino. Hubiese sido lindo. Mucho más presión para el equipo rival, ¿no? Claro. Qué lástima no poder generar una estructura que permita que el futbolero ese que de repente en una noche de verano tranquilamente apronta un mate y va para el estadio se fue pueda... lo que pasó ayer, seguramente. Y es probable que haya pasado, Hay ¿no? mucha gente que fue a ver fútbol. Claro. Deseando de ver fútbol. Sí, es una linda chance, es un partido Copa Libertadores. Pero qué lástima que no se pudiera generar, porque la verdad, futbolero que se puedan arrimar en Montevideo al Centenario a ver un partido de esa característica, y capaz que 3.000, 4.000 sacá medio de la galera, que estén en una zona cerca, ¿no? Que en 10, 15 minutos estén ahí. Seguro, vino mucha gente de Las Piedras, pero qué lástima no poder, por lo menos, poner un poco más de gente que le hiciera otro contexto al partido, porque la verdad, para los chilenos, venir en ese contexto... Ecuatorianos, perdón, me entregué con la Católica. De Chile. Para los ecuatorianos seguramente era un partido desinhibido. Yo entiendo que y Ale me va a decir, bueno, el tema son 11 contra 11 dentro de la cancha, pero el contexto también incide, ¿no? Sí, claro. Ayuda, sí, obviamente que ayuda. Además no era un equipo que iba a tener, había 3, 4, 5, 10 funcionarios de la embajada. Estoy siendo irónico, pero real. Sí. Ecuatorianos habían 15. Sí, no había mucho más. Serían los que laburan en la embajada y algunos más, pero era un partido para tenerlo en un cajoncito ahí encerradito. Encapsulados, dale, la gente. Sí. Pero la verdad, igual, lindo marco de público. Este conjunto ecuatoriano hizo un muy buen año 2025, sí, que le permitió llegar a la Copa. Creo que es mejor el año de la Católica de Ecuador que el de Juventud acá en Uruguay. Pero bueno, como siempre pasa, es difícil sostener, y cuando termina un año que pasás raya y haces el balance y empieza otra temporada, los ciclos a veces no logran la consecutividad, sobre todo en cuanto a los rendimientos. En este caso para Juventud, bueno, está la complejidad de tener que viajar la semana que viene y ir a buscar un resultado que le permita acceder a la fase 2 de esta Copa. Dijo el entrenador previo al partido
que va a jugar con suplentes en la primera fecha del torneo uruguayo. Está bien. No sé después del partido. Bueno, yo creo que lo debería Digo, hacer. Bueno, Y bueno, pasar a Juventud le significaría un sí. dinero Importante. económicamente importante, ¿no? Sí, además, en este contexto de hoy estamos hablando que si pasa es porque ganó de visitante. Vamos a suponer que gane 1-0 y que gane por penales, ¿no? Sí. Ya ganar tiene un rédito interesante y la clasificación también. O sea, es una inyección de dinero Importante. muy importante para el presupuesto de un club. Por encima de que haya una sociedad anónima deportiva trabajando y que se manejen otras cifras y que tengan otras posibilidades. Pero además está la oportunidad histórica. Juventud debutó ayer en la Copa Libertadores y bueno, tiene la gran chance de poder pegar un portazo interesante y saltear a fase 2, donde el que pase por este grupo va a jugar con Guaraní de Paraguay. No hay rivales fáciles en la Copa, eso está claro, pero sí hay rivales que revisten cierta complejidad por encima de otros. Creo que este conjunto ecuatoriano, como puede ser por ejemplo Guaraní de Paraguay, no son inalcanzables para los No, equipos están en el uruguayos. nivel de Juventud, yo creo. Por eso. Entonces sería interesantísimo que Juventud de las Piedras pudiera dar ese paso. Pero para eso necesita primero preparar el equipo para el miércoles, para el jueves que viene, y después, bueno, guardarse alguna pieza en el torneo local. Si le sale mal en la Copa, ya después, para la segunda fecha de la apertura, ya se aboca exclusivamente al campeonato uruguayo. Recién empezó, tiene Sí. tiempo de poder corregir. Me parece que no es una apuesta osada ni arriesgada, decir, bueno, guardo los titulares, los concentro en la Copa y pongo un equipo alternativo. Además, los suplentes que estaban, por ejemplo, ayer en el banco de suplentes de Juventud, perfectamente pueden hacerle partidos a lo largo del local. Sí, claro. Perfectamente. Sí, Pueden hacerle partido y pueden ganarle. Sí. Sí, y además va a jugar en su casa, Plantel interesante el de Juventud. Interesante plantel. que además es interesante el hecho de que en este cruce puntual, si fuese la inversa, era una piedra en el zapato, ¿no? Vos jugaste en el Centenario con los ecuatorianos. El domingo mañana tenés que jugar en Melo. Ah, no, por supuesto. O sea, claramente hay una diferencia Sí. sustancial en esto. Entonces juega en su casa, está tranquilo y bueno, después encarará ese viaje. Ayer me enteré de un detalle que en realidad capaz que... Nada, capaz que es común, pero uno a veces no llega a ese tipo de datos. ¿Ustedes sabían que Emanuel Mas es socio accionista de la SAD de Juventud de las Piedras? No, pero alguna vez lo habías deslizado. Además de jugador. Como que estaba cerca. A mí me sorprendió, no sé si hay mucho caso. No. Capaz que sí y no lo sabemos, Y no se porque sabe, así obvio. como no se sabía lo demás, capaz que hay algún otro y no. ¿Sí? Pero no es tan común. No. Yo Normal. me acuerdo cuando Emanuel Mas vino a Juventud, yo dije, o sea, eso era un lateral que en Argentina jugaba. Sí, Sí, sí. De hecho, Cavino jugó bien el año pasado. Sí. Me sorprendió el pase. Más allá de que sabía que había un gerenciamiento argentino detrás de Juventud, que había arrimado a Rossi, que había jugado Copa Libertadores con River, o sea, Sí. había algunos jugadores. Y Urreta Peralta, el otro argentino que juega al medio. Peralta, Urreta Vizcaya, Sosa, o sea, se armó un plantel de un equipo interesante. Sí. Eso seguro. Pero me acuerdo clarito que lo de Manuel Más me sorprendió. Dije, bien, qué bien Juventud, un lateral que puede jugar en Argentina. Y nada, en las últimas horas me enteré de esto y entiendo un poco más. O sea, está buenísimo, debe estar divino para él. Sí, claro. Estar jugando en el equipo donde también es parte, donde pelea con su compañero, pero también debe tomar alguna decisión, no sé. Pero me llamó la atención y me pareció un hecho por lo menos raro. Sí. No mal, ¿eh? No mal. Cada uno se lo quiere. Diferente. Pero, ¿eh? Diferente. Diferente. Porque hasta acá los casos conocíamos de esa manera era jugar y dirigir. Que también es esporádico, ¿no? Sí. Pocos. No sé, Carrasco. Dos me y- acuerdo. ¿El Pandiani? No. No. ¿Quién es el otro? El loco Abreu en Boston River. Abreu, sí, señor. Sí, Que estaba claro. ahí y Por cuando supuesto. estaba medio complicado. Vamos. Cambio, entra locura, decía ahí adentro. Sí. Se ponía el mismo. Se ponía el mismo. Carrasco también. Claro, pero lo de Carrasco Claro. era diferente. Claro. Lo de Carrasco era. Ya de pique había sido contratado para eso. ¿Te acordás que Sebastián va a jugar a Boston? Sí. Y después hay un cambio de entrenador y asume él. Entonces se mantiene como jugador ahí activo y era de sus primeras experiencias como técnico. Sí. Y era como un interinato algo circunstancial. Es más, creo que esto fue en el campeonato que pierden la categoría Defensor y Danubio. Creo que fue en ese mismo campeonato. Donde le preguntan después a él en una nota si, por el tema de Defensor, obviamente, que fue el equipo en el que surgió profesionalmente, digamos. Y él decía que más allá de eso,
lo que le había dado un alivio era que Boston River no había descendido. Porque si no iban a decir, que jugaba y dirigía y se fue a la B. Pero él no terminó ese campeonato. Yo creo que era Juan Tejera. Juan Tejera. Sí, seguro, acá le creo, seguro. Juan Tejera era el técnico. Sí. Él termina a mitad de año y se va, creo que fue en una de sus últimas salidas al Santa Tecla. Correcto. Bien. Y claro, él se va. Dice, el tema del descenso de Defensor, no, el alivio de que no descendió Boston. Pero ahí jugaba, él dirigía y jugaba. Es más, hay un gol a Nacional, en un Boston River Nacional en Florida, que lo hace él. Que bueno, eso obviamente había sido posterior a su último ciclo nacional. Sí, exacto. Sí, es verdad. Hay algún caso, sí, de futbolista, entrenador, pero futbolista gerenciador o... No, de eso no. Yo no recuerdo. Insisto, capaz que hay más y no se conoce porque de pronto puede haber interés de que no se conozca. Sí, Cada uno se lo quiere. Acá se filtró. Emanuel, lo lamentamos, se filtró. A ver. Claro. No tiene nada de malo. No tiene nada de malo. Por supuesto que no. A mí me parece que está buenísimo aparte. No, porque además, Sí. Lo hemos visto muchas veces como uno más del equipo. Nunca lo vimos porque esto a qué se asemeja, claro, a cuando éramos pibes. Al dueño de la pelota en el campito. Sí. Me cobraron un penal que no era, me calenté, agarré la pelota, me voy y se terminó el partido. Sí. Nunca vimos una actitud de eso. O sea, vimos contrario. una actitud de un integrante de un plantel, uno de 11, pero sí, sin ningún miramiento extra. Aparte de algunas cosas que no nos sorprendían. Tiro libre para un zurdo. Iba y ¿cómo no iba a ir a patear si tiene buena pegada? Claro. Y tiene una carrera muy buena. Pero la verdad que se filtró ahora, pero lo mantuvo la noche callada un buen tiempo. Un par de años. Lo sopesó muy bien realmente, ¿no? Es más, ¿sabes dónde se podría haber filtrado? En cualquier microambiente durante un partido cuando lo dirigía Monarris. Que tenía ocurrencia y salida de un montón de cosas, ¿no? Sí. También bancó bien. Bueno, veremos qué suerte corre Juventud. Esto va a ser la semana que viene en su partido de vuelta en Ecuador. Ojalá le vaya bien al Pedrense a pesar de que no la tiene fácil. Y ya Liverpool se prepara también para su estreno que va a ser la semana que viene en Conmebol Libertadores. Bueno, estamos a un rato de irnos a la primera pausa. Voy a dejar a Peñarol para hablar en el segundo bloque, para hablar del estreno de Peñarol mañana en el torneo de apertura. Pero antes quiero pasar por el fútbol de Portugal, porque si no viene este fin de semana una fecha de excepción. ¿Por qué? Porque entre otras cosas van a jugar primero y segundo del campeonato. Pero, a diferencia de lo que sería habitual, ¿qué sería habitual? Y bueno, que los 1 y 2 del campeonato jueguen el famoso clásico el domingo. No, señores, van a jugar el lunes. El lunes se va a dar la presentación del mejor partido del fútbol portugués. Pero vamos con la programación, porque mañana, aquí en la pantalla de Fix, recuerden, por Antel TV, ¿sí? Vamos a estar 12:15 abriendo la emisión junto al señor Emiliano Salomón. Emiliano Salomón es una cosa. Arranca ahora entre las emisiones de Disney y del fútbol portugués acá en Fix, y va a ser como Drupi. Prendés la tele o apagás y está Salomón. Es tremendo. Bueno, mañana venimos con Salomón en el mediodía de sábado para hacer Estrella Amadora con Santa Clara. 12:15 empezamos la emisión y 12:30 va a arrancar el partido. Y a continuación, 17:15 van a jugar Arauca con el Vitória Guimaraes. El partido comienza a 17:30, la previa va a 17:15. Relata el señor Marcelo Sansó y va a comentar Gabriel Hernández. Fútbol del domingo con 2 partidos bien interesantes. El Braga, el equipo de Rodrigo Salazar ante Río Ave, juegan a las 15, 14:45 arranca la emisión de Fix con el relato de Chelo Sansó y el comentario de Fede Robela. Y más tarde, 17:15 comienza la previa. A las 17:30 va a jugar Benfica con el Alberca. Benfica tiene la chance de ganar y esperar y meter presión por el duelo que hay el día lunes. Va a relatar Marcelo Sansó junto con el comentario de Juan Pablo Tamborini. Y el lunes estamos junto con Seba para hacer el juego del 1-2 de la tabla. Porto va a recibir a Sporting. Ahí va a estar Maxi Araujo. Va a ser un partido de excepción seguramente. Justo una fecha antes, Sporting le descuenta 3 puntos a Porto. El otro día con Ale hicimos el encuentro en el que curiosamente Porto perdió el invicto yendo a visitar al Casapián. No estaban los planes de nadie. Y perdió bien. Sí. Jugando mal, perdió bien. Sí. Bueno, y ahora se viene este partido que puede o darle un portazo al campeonato o dejarlo súper entretenido. Porque ¿qué pasa? Hoy está
Porto liderando, a 4 puntos está el Sporting y a 9 está el Benfica. Si gana el Benfica el sábado se va a poner a 6, el domingo se va a poner a 6. Y si tropieza el Porto va a quedar a 6 de Porto, con una buena cantidad de fechas por jugar. Y si tropieza el Porto quiere decir que si le gana el Sporting se le pone a 1. En 2 fechas le va a contar 6 puntos y va a quedar tremendo el campeonato. Ahora, si gana Porto, esta es la otra escenografía, puede ser que mantenga los 9 sobre Benfica a distancia, pero le va a abrir 7 al Sporting. Y ya quemó el duelo entre ellos. O sea, es muy importante el partido del lunes y es muy importante para Porto en su casa poder sacarlo adelante. Yo diría que tiene una importancia casi como de partido de Copa Internacional para ellos, entre sí. Así que es un partido que obviamente va a despertar expectativa y mucha atención. Y bueno, ahí vamos a ver en acción a Maxi Araujo. Veremos si sigue jugando en el lateral izquierdo. El otro día lo hizo bien en este equipo que ha tenido una particularidad. Viene ganando los últimos 3 partidos en la hora. El otro día ganó ante el equipo de Abascal en la hora con gol de colombiano Suárez. Además había hecho un gol al minuto 88, ya estaba, era gol 3 puntos, se lo anulan por VAR. Después tira las líneas y el resultado es 8 centímetros adelantado de Suárez. Tremendo. Y bueno, y en la última pelota prácticamente y de taco hace el gol 3 puntos. Venía de ganar entre semana en Bilbao ante el Athletic por la Champions también en la hora, 3-2. Y en la fecha anterior le había ganado al Arauca con un gol de Suárez también en el minuto 97. O sea, viene de 3 etapas donde está ganando en los últimos minutos. Y bueno, y ahora va a ser un partido de excepción y seguramente de mucha expectativa. Estamos hablando de la fecha 21 de la Primera Liga, o sea que ya estamos quebrando el codo rumbo a la recta final del campeonato. Quedan una buena cantidad de etapas por disputar, pero estos puntos, esto es el famoso partido de 6 puntos, de Porto con el Sporting, porque cuando venís remando de atrás tenés la chance de acortar, que no es lo mismo cuando pasa como la fecha anterior, que jugaron en partidos diferentes, que también te suma y te sirve. Pero acá es 6 puntos porque es o la distancia de que se me va muy lejos o que me le pongo al lado y peleo de verdad por el campeonato, ¿no? Que le haría muy bien al campeonato, ¿no? Sería bárbaro. Y aparte con los equipos compitiendo a nivel internacional, ya la semana pasada tuvieron grandes actuaciones, pero después llegó el fin de semana y pincharon, ¿no? Sí. Y eso lo va a hacer más atractivo todavía. Sí, pasó en los dos, pasó con el Benfica, que fue resonante en Europa y bueno, en el mundo entero por esa victoria con gol de arquero ante el Real Madrid. Increíble. En la hora. Pero aparte el gol. Un elegido. Sí, el arquero y el técnico. Total. Y un distraído el arquero también era el primero, ¿no? Claro. También. Estaba haciendo tiempo, faltando 2 minutos, porque pensaba que con el 3-2 le alcanzaba y que que no alcanza, hay que hacer un gol más. Y cuando ya se terminaba el partido, viene esa falta y el técnico dice: vaya. al área. Sí. Lo solucionó. Cruzamiento y pimba, cabezazo y adentro. Tremendo. Y bueno, y el Porto la verdad que sacó una buena victoria también en Escocia. O sea, Sí. los equipos portugueses han tenido su tiempo de gloria, obviamente, pero tampoco es que están en la primera línea de los que pelean por potencial de plantel. Entonces, toda esa victoria que puedan lograr en instancia definitoria y sobre todo jugando de visitante, son enaltecedoras. Pero bueno, da la sensación de que los dos, da la casualidad, que los dos vinieron de una gran victoria y no pudieron repetir. Y los dos jugaron con equipos que están abajo. Porto perdió el invicto con el Casapía, que estaba en zona de repechaje, con esa victoria salió de ese lugar. Y Benfica empató sin goles con el Tondela, que está en descenso directo. Es más, no es el peor equipo del campeonato porque está el ABS, el equipo en el que juega Galeto, que no ni siquiera ha ganado en el campeonato, tiene 5 puntos nada más, está muy mal. Y claramente es el peor equipo del campeonato, pero después el Tondela está ahí abajo. Y el otro día le sacó un empate a Benfica con todo el plantel. No es que se guardó a algo, jugó con todos los nenes, entre comillas, a disposición. Bueno, vamos a hacer la pausa y cuando retornemos vamos a seguir hablando camino al inicio del torneo de apertura. Vamos a hablar de Peñarol, vamos a volver sobre las informaciones porque ayer hablaron bastante de Angulo y... El cantante. Sí, Luismi. Luis Miguel. Luismi. Suave. Claro. Aninés dijo que vos tendrías algún... Ella intuye que yo tendría. Ella Intuye que vos En tendrías. realidad, en este tipo de cosas, preparar a veces puede ser bueno, pero a veces puede ser contraproducente. Sí. Es mejor que salga espontáneo. Es mejor, espontaneidad. Peñarol sí. le puso algo ya, ¿no? Sí, Pantera. 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 Pero yo lo quiero ver en No me gusta acción. Pantera igual, ¿eh? No. No me gusta Pantera. Es muy común.
Sí, no, aparte ya hay panteras por eso. en la Y la historia de pantera es Peñarol. nena, diría Julio Ríos. Por eso. La pantera es nena. Y dije, Qué Es una gran frase de divino. Julio Ríos. La pantera es nena. eso decía Gladiador. Qué divino. Aparte me lo imagino todo trancado, porque él cuando habla y se tensa, ¿no? ¿A vos te puso algún apodo? No. No. Zafaste. Porque acá ¿Cómo tuvo- que no te puso nunca Escuchá, apodo? acá tuvo 2 días y no puso apodo a La del todo. mariscal, usaba la del mariscal. Mariscal. Pero, Ah, pero bueno. ya estaba Está ahí. bien. Sí, aparte Y lo justo en respetó, y lo Bellavista, respetó, Marical. y lo respetó, y lo Claro, respetó, claro. Pero sí, sí. ¿Quién? Me acuerdo el de la Pantera, que le dijeron, no me acuerdo a qué jugador. Dijo, no, Pantera no, la Pantera es nena. Es muy bueno. Es buenísima, Es bueno. es buenísima. Pero a ver, el hincha de Peñarol puede asociar el término pantera a otros jugadores, ¿no? A lo largo de la historia de Peñarol, ¿no? Claro. Y- ¿A Diego Alonso le puso el tornado? Sí. Sí, Claro. Sí, sí. Tornado. sí, sí. El galgo de Manuel. También está con ustedes, ¿no? Sí. Qué bien, Tal cual. Qué Qué fenómeno. fenómeno. Bueno, vamos a hacer la pausa y cuando retornamos hablamos de Angulo y compañía camino al arranque de la apertura. Ya volvemos.